¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es necesario, imprescindible, un análisis libre, independiente, a fondo, inteligente, acerca de la situación, las tendencias y los escenarios. Hoy nos acompaña José González. Él es economista y comunicador peruano-venezolano, analista financiero internacional. Estudió periodismo y cine, se especializó en sociología, particularmente en patologías sociales. Trabajó muchos años como periodista en Perú y Colombia, cubriendo los sucesos de la guerrilla colombiana y de Sendero Luminoso. Durante varios años fue activista en defensa de los derechos humanos, cubrió temas económicos, cuenta con más de 30 años de experiencia en finanzas corporativas e investigación y análisis de mercados de capitales. Ha estado involucrado en el desarrollo de la industria petrolera venezolana, por lo menos durante los últimos 30 años. Es asesor financiero y banquero de inversión. José, al fin podemos conversar. Encantado, Oscar, un placer siempre estar contigo en Análisis Situacional. Son muchos años conversando. Correcto. Intercambiando, debatiendo. La realidad es vertiginosa, sorprendente, compleja, inesperada. Hace un año no nos hubiéramos imaginado que Venezuela transitaría por este ciclo de cambios profundos, sobre todo en el modelo económico. Correcto. Donde los cambios son más difíciles. ¿Cuáles son los cambios fundamentales que está teniendo la economía venezolana hoy? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Con relación a la economía venezolana. En poco más de 90 días han sucedido reformas en Venezuela en el aspecto legislativo que eran, como señalabas, impensables antes del 3 de enero. Y las decisiones legislativas que se están tomando y las regulaciones que eso implican, y lo que va a implicar particularmente para la industria petrolera y el país completo, su economía, van a ser extraordinarias. Es decir, para entender lo que está sucediendo en Venezuela, el Perú es acaso un símil singular en términos de lo que pasó en el Perú entre 1990 y la fecha. En 1990 concluye el primer gobierno de Alan García en un proceso hiperinflacionario en donde la inflación del Perú llegó a 250.000% en 5 años. Tuvimos 7.000% en el primer año de Fujimori en el ajuste, pero era una economía de 26.000 millones de dólares, todo el PBI del país. El año pasado la economía peruana cierra con un PBI de 330.000 millones de dólares. Vamos a cerrar este año con 350.000 millones de dólares. Y según el Fondo Monetario Internacional, el PBI peruano va a llegar a 400.000 millones de dólares al fin de esta década. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido en el Perú en esos 36? Es similar a lo que puede ocurrir aquí. Para allá vamos. ¿Qué sucedió en el Perú luego de una serie de eventos que son comunes en América Latina? ¿Sí? Dictaduras militares, expansión del gasto público. Venezuela fue una excepción, porque en un proceso de cambio democrático como Colombia, temprano en la segunda mitad del siglo XX, sin embargo el Perú, como el resto de América Latina, venían de dictaduras militares y de sociedades que se empiezan a sofisticar. Hacia el año 80, en el Perú no votaban los analfabetos, que eran el 26% de la población. En el año 50 eran el 46, 49% de la población. Viene una serie de cambios sociales, políticos, tecnológicos, y el Perú entra en un ciclo que se consolida en el superciclo de las materias primas cuando China crecía a tasas entre el 9 y el 12%. El mundo se empieza a electrificar y el cobre se convierte en el metal de la electrificación global. El Perú es el segundo productor de cobre a nivel global. Él tiene las segundas reservas de cobre más importantes del mundo y es el cobre con los mejores márgenes de producción del mundo, y eso lo vamos a vincular al petróleo en Venezuela. La balanza de pagos peruana se robustece. El Perú hoy día, a partir del año pasado, es el tercer mayor exportador en América Latina, luego de los gigantes que son Brasil y México. Brasil y México ya son economías de 2 billones de dólares de los nuestros. Rusia es una economía de poco más de 2,5 trillones, es 2.7, es decir, se acercan rápidamente
al tamaño de una economía como la rusa, que es parte de las hegemonías globales. La economía del Japón tiene 4 trillones de dólares, la de Estados Unidos 30, la de China 20 y pico, se acerca a 20, estamos hablando de dólares nominales. Entonces el Perú se convierte, una vez que una economía llega a 400.000 millones, tiene economías de escala. Empieza a dar saltos cualitativos importantes, ¿sí? Venezuela era una economía de 400.000 millones, se reduce a una economía de 35.000 millones, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esas dinámicas en el Perú son extraordinarias. En el Perú exportamos 11.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares el año pasado en productos agroindustriales. El objetivo era exportar 10.000 millones a fines de esta década y nos hemos adelantado. El Perú exporta 3.000 millones de dólares al año en uvas frescas. Se dice fácil, exportar uvas frescas por 3.000 millones de dólares. El Perú acaba de firmar un contrato con los Estados Unidos para comprar 24 aviones F-16 Bloque 70, la última generación de los F-16. Venezuela fue el primero en comprar F-16 y los aviones cuestan 3.500 millones de dólares. En principio, digo, conceptualmente, no es verdad, pero estamos pagando aviones con uvas, ¿sí? ¿Me dejo entender? Ese es el siglo XXI, porque la gente come uvas, paga por uvas. Y este proceso, me preguntaba una compañía holandesa de logística, ¿cuántos años más va a crecer el Perú? Para siempre. Claro. ¿Cómo que para siempre? El Perú puede crecer entre 2 y 3% por los próximos 30 años. ¿Qué entendió Perú para entre puede crecer entre 2 y 3%. El problema del Perú no es si vamos a crecer, sino cuánto más podríamos crecer si fuésemos más productivos. El consumo interno del Perú crece 5%. La economía puede crecer, el consumo interno puede crecer 7%, el PBI podría crecer 7%, primero si tuviéramos presidentes que duren más de 15 meses en promedio, ¿sí? 2, si tuviéramos políticas públicas. El presidente de JP Morgan Chase, el banco más grande del mundo, con un balance de 10 trillones de dólares, 10 billones, para entender el tamaño de lo que es JP Morgan. BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, su presidente Larry Fink acaba de hablar de Venezuela hace unos días, diciendo que es un lugar ideal para invertir. Increíble. BlackRock maneja 13 trillones de dólares, trillones. Sí, la economía del Perú tiene 13 trillones. ¿Sí? La economía china es una economía de 20, 17, 18 trillones. ¿Sí? ¿Qué sucedió en el Perú? En el Perú aprendimos cuál es el arte, eso lo hemos dicho en el pasado, del buen gobernar, del buen gobierno. Un buen gobierno es sensible en lo social, eso se vincula a la esperanza. Un gobierno que genera sensibilidad, o sea, genera esperanza. Vínculos. Racional en lo político, hay adversarios y no enemigos, somos todos venezolanos, somos todos peruanos, eso genera idealismo, ¿sí? Y pragmático en lo económico, eso genera realismo. Esos son los ideales liberales en términos de gobierno. El Perú entendió a ser pragmático en lo económico. Estamos empezando acaso a ser racionales en lo político. La inestabilidad política peruana no tiene ningún sentido y nos falta todavía terminar de ser sensibles en lo social, porque seguimos políticamente en los polos de las élites y las vanguardias. Todavía la desigualdad es un problema. Porque la desigualdad te genera muy baja productividad. Claro. Y la falta de productividad es lo que genera que las unidades, lo que se invierte en la producción sea muy caro. Somos sociedades poco productivas por la mala distribución del ingreso. Ahora, ¿qué sucedió? Ese fenómeno que genera que la economía del Perú crezca, el tamaño de la torta, no estamos hablando del crecimiento del PBI año a año, que eso es un índice. La torta crece más de 1.300% en 36 años. Entonces, cuando uno va a Lima y ve esta sociedad, al Perú entero, que se mueve, que tiene una vitalidad extraordinaria, eso te genera otros problemas, tráfico, contaminación. ¿Dónde queda el papel de las instituciones y el rol del Estado en esa visión? El tema es como la revolución industrial. ¿Qué sucede entre el siglo XVIII y el siglo XIX, Oscar? Farid Zakaria habla esta es una era de revoluciones. Se remite a hablar de Occidente, prefiere no hablar de Oriente porque es otro tema. Y dicen, en Occidente solo ha habido 2 grandes revoluciones en los últimos 400 años. La revolución parlamentaria holandesa del siglo XVII y la revolución industrial inglesa del siglo XIX y de los Estados Unidos, por los cambios que eso genera, ¿sí? La burguesía, las sociedades feudales, que eran sociedades de servilismo, si es el esquema agrario, y se convierten en sociedades industriales, generan una burguesía que eran
los artesanos se convierten en una nueva clase y con la industrialización aparecen los obreros, que no existían hasta ese momento. Y eso genera una serie de cambios ideológicos, políticos, sociales. Y hoy día estamos entrando en una era de tecnología, de comunicación. La polis, que era la política, viene de lo urbano. Lo rural no era político porque no vivía coexistencia. Sin embargo, la tecnología, los teléfonos inteligentes, las computadoras que llevamos en el bolsillo están haciendo que la polis sea global. Lo rural y lo urbano empiezan a diferenciarse, ¿sí? Y la gente ya no quiere revolución, quiere inclusión. Inclusión. La gente la gente no quiere respeto, quiere reconocimiento, lo que se llama identity politics, ¿sí? Todos esos cambios están sucediendo al mismo tiempo, pero ¿qué sucede? Esta es una era en que el desarrollo está vinculado a la capacidad de generar energía. Hay tres polos fundamentales en términos geopolíticos y geoeconómicos contemporáneos. ¿Por qué el Perú es relevante en ese sentido? Este sentido pragmático de la economía y los cambios globales. El Perú, como productor de cobre, es un jugador y de productos agroindustriales. Hay tres vertientes en la pospandemia geopolíticas, geoestratégicas, geoeconómicas fundamentales. El norte global, donde sigue estando la concentración del consumo a nivel global, Europa, Estados Unidos. La multipolaridad en la que se agregan, se urbaniza el mundo, las clases medias se expanden. Necesitan asegurarse tres cosas. Asegurar las rutas de abastecimiento, particularmente de alimentos. Los alimentos se están convirtiendo, por eso el potencial agroindustrial de América Latina. Venezuela, dentro de América Latina, es extraordinario. Somos el mayor productor de productos agroindustriales en el mundo. Superamos los 100.000 millones de dólares en exportaciones de productos agroindustriales diversos. Asegurarse las fuentes de energía convencional, las que necesitamos y usamos en las próximas décadas. Y la tercera es asegurarse los minerales críticos, que son los minerales de la electrificación. El mundo entra en un proceso de transición energética, electromovilidad, digitalización de la economía, la inteligencia artificial, la tecnología, los data centers, la nube y un incremento sustancial en gastos de defensa. Todo conduce a ¿qué? Energía, minerales críticos. En el mundo casualmente la agenda que está privilegiando Estados Unidos con respecto a Venezuela y a América Latina. En el mundo consumimos hoy 102, 103 millones de barriles de petróleo diarios, ¿sí? Según la agencia, había un debate entre la OPEP y la Agencia Internacional de Energía, ¿cuál es lo que se llama peak demand, el pico de la demanda? ¿Hasta dónde vamos a llegar cuando las nuevas formas de energía empiecen a modificar la curva de demanda? No, el petróleo no va a desaparecer nunca porque la petroquímica y los fertilizantes vienen del petróleo, pero vamos a consumirlo de una manera distinta. Porque ¿qué sucede con las energías alternativas? Mientras más petróleo consumimos, más caro va a ser, porque es no renovable. Entramos en un ciclo en que la energía solar, eólica, la termoenergía, y mientras más la consumimos, más barata va a ser. Por primera vez en la historia entramos en un ciclo distinto, pero ese ciclo todavía no se va a consolidar. Entonces, ¿qué sucede? La Agencia Internacional de Energía, que preveía que íbamos a llegar a un pico en el año 30, dice, no, vamos a llegar a un pico en el año 50. Corren la demanda de petróleo 20 años más. Y ahí viene la clave. Vamos a consumir, según los distintos analistas, entre 120 y 124 millones de barriles diarios de petróleo. En esa proyección de demanda y la producción existente hay un déficit de barriles, de 6 millones de barriles diarios. Y la discusión en los círculos energéticos, esto viene de la administración Biden, que otorga la licencia Chevron hace 5 o 6 años. Por eso la presencia de Chevron en Venezuela en este último lustro es importante para entender las dinámicas actuales, porque el proceso ya había empezado. Claro. Si Chevron no hubiera estado en Venezuela hace 5 o 6 años, el proceso sería más complejo, más complicado. Se prevé, pero ¿qué sucede? Viene la... Se cierra el estrecho de Hormuz, se detiene la salida del 18-20% de la producción petrolera global. Hemos perdido 1.000 millones de barriles en estas 8 semanas de la... Y han desaparecido de la oferta entre 6 y 8 millones de barriles, que va a tomar tiempo en recuperar. Ese futuro que preveíamos en 20 años se hizo presente hoy. Y el precio del petróleo se disparó de $63 el barril por medio del año pasado a 116 máximo. Ahora, ese es lo que llama el petróleo de papel. Cuando tú ves el Brent son los contratos de compra a presente, pero que se entregan a futuro. Hay una cosa que se llama el petróleo físico. Si yo quiero en Singapur hoy día comprar un barril de petróleo porque lo necesito hoy, el delivery hoy,
$166 el barril. ¿Sí? Eso que sucede, el presente lo estamos viendo en futuro, y la importancia de Venezuela en suplir ese déficit de 6 millones de barriles es urgente, inmediata e inevitable. Y está en capacidad de producirla. La discusión con los ingenieros. Uno se sienta con los ingenieros petroleros en Venezuela y les decimos, olvídense del dinero. El dinero no va a ser un problema. Yo les voy a cortar los cheques, yo voy a invertir, tengo los fondos. 100.000 millones de dólares ya no son tantos miles de millones de dólares como el pasado. Chevron distribuye en dividendos y recompra de acciones 22.000 millones al año. Es decir, en 4 años, ¿y por qué lo hace? Porque no tiene mejor uso de ese dinero. Chevron sola podría generar ese incremento en la producción. Lo que Chevron está diciendo, su CEO, es que se necesitan horizontes de largo plazo para invertir CAPEX, que es inversión de capital. Lo que están reinvirtiendo es lo que ganan. Pero en función de invertir el dinero fuerte, todas las petroleras, Exxon, que dijo que Venezuela era ininvertible, hoy día está empezando a... En 2 meses cambió de opinión. Por las dinámicas que estamos hablando. Venezuela puede suplir, Estados Unidos hoy es el mayor productor de petróleo del mundo con 13 millones. 6 millones vienen de la pérmica. La pérmica se está secando. La mitad de la producción diaria de Chevron se genera en la pérmica. La pregunta a los geólogos, a los ingenieros, a los geofísicos e ingenieros petroleros venezolanos, en términos de ingeniería, olvídense del dinero. Sí, el dinero va a venir, hay dinero en el mundo. ¿Cuánto puede producir Venezuela? La respuesta es muy clara. Geológicamente, Venezuela puede producir 6 millones de barriles diarios. Arabia Saudita geológicamente puede producir 13, nunca ha producido más de 11, produce 9,2. En términos, además, cada pozo pierde 10%, entre 10 y 14% al año, porque lo explota, se va secando. Entonces, cada 10 años hay que generar una producción completa. Venezuela puede producir hasta 4 millones de barriles diarios por los próximos 30 años. ¿Qué va a suceder? Venimos de producir 335.000, en el peor momento estamos produciendo 1.100.000. Los ingenieros hablan de que el proceso actual venezolano es recuperación, reparación y modernización. Ya hay entre 12 y 14.000 pozos que están funcionando en Venezuela, de los cuales va a salir más petróleo. Podemos llegar, según los ingenieros, a 1.300.000, 1.400.000 a fines de este año, 2 millones el próximo año, 1.700.000, 2 millones. De ahí es un poquito más complicado saltar a 3, puede tomar 3 años, 2, dependiendo de los recursos, el dinero. Hay que hacer mucha reparación, el equipo está muy deteriorado. Y de ahí podemos saltar a 4 en los próximos 5 años. Es decir, Venezuela puede producir 4 millones entre los próximos 7, 10, 12 años. Eso va a generar en Venezuela lo que la minería ha generado en Perú. Que un PBI que venía de 35.000 millones, la economía llegó a ser más pequeña que la de Guatemala. ¿Sí? La economía ha crecido, Oscar, en los últimos 4 años, 113%. La brecha entre el tipo de cambio del Banco Central y el tipo de cambio de mercado se está cerrando. La inflación se está reduciendo, sigue siendo muy alta. ¿Sí? Pero hay unas mejoras evidentes en la economía. Lo que sucede es que la gente no lo siente porque arrancamos de una base muy, pero muy pequeña. Es decir, yo ganaba $500 y ahora gano 1.000. Has duplicado tu ingreso, sí, pero no me alcanza. No alcanza. Ahora, el tema es que a raíz de los eventos del 3 de enero, a raíz de las agendas energéticas del norte global, los Estados Unidos y Europa, y la capacidad de producción de petróleos convencionales de Venezuela. Es decir, la ventaja comparativa venezolana es la geología. Que el petróleo está en Venezuela, no está en Suiza. ¿Sí? Lo que Venezuela tiene que desarrollar en un periodo relativamente corto de tiempo son sus ventajas competitivas. ¿Dónde están las ventajas competitivas? Leyes e instituciones. ¿Sí? Garantías y seguridad. Continuidad. Si yo voy a invertir 100.000 millones de dólares para producir 4 millones de barriles en 12 años, pues yo necesito tener un nivel mínimo de confort, capitalismo, corporaciones, de que en esos 10 años va a haber una continuidad y una estabilidad en función de los compromisos que se estén asumiendo hoy día. Ahora, ¿qué va a suceder? El proceso venezolano, que es inevitable, es decir, va a suceder, porque el mundo necesita que suceda, el Occidente necesita, más aún a raíz de los eventos. El problema es que el conflicto en Irán es permanente, es una situación que no va a cambiar. Hay una disrupción en los mercados petroleros, por eso los Emiratos abandonan la OPEP. Venezuela debería,
por las dinámicas existentes y la relación con los Estados Unidos y las necesidades energéticas de los Estados Unidos, la OPEP es un tema que la OPEP se está empezando a desarmar, cosa que casi sucede durante la apertura petrolera. El presidente Chávez revitalizó la OPEP. ¿Qué va a suceder? Ese proceso, que es inevitable, Oscar, va a hacer que el proceso económico venezolano en los próximos años, corto, mediano y largo plazo, sea como un tsunami. Venezuela vuelve a aparecer en la conversación energética internacional. Hoy Venezuela tiene un valor geoenergético fundamental. ¿De qué manera esto va a impactar en la calidad de vida de los venezolanos? Nos responde José González, asesor financiero, gran analista. ¿Qué crees? Como señalábamos, ¿por qué hablamos de un tsunami en lo que viene en la economía venezolana? El Occidente necesita que Venezuela produzca esos 4 millones de barriles en los próximos 15 años, ¿sí? Más o menos. Y queda claro que las necesidades energéticas globales van a seguir en incremento, ¿sí? Claro. Tenemos un tema medioambiental vinculado a la expansión urbana y de las clases medias y la demanda energética, que hoy día como que pasa a un segundo plano, pero va a regresar y que necesita ser atendido, y que China particularmente lo está atendiendo por el desarrollo de su base industrial. Eso va a generar que, así como el Perú tiene que duplicar su producción de cobre, es una discusión que tengo con los peruanos en mi país, producimos 2.7 millones de toneladas anuales de cobre en el Perú, necesitamos producir 5. La producción chilena de cobre está cayendo por condiciones, los tajos, las minas crecen, las leyes... Y las inversiones están listas ya para... Es decir, cuando BlackRock maneja 13 trillones, el balance del Chase Manhattan Man es 10 trillones, es decir, ya los dólares no son el problema que eran en el pasado. Porque Perú no tiene el problema de institucionalidad, estabilidad. Porque hemos se le exigen a Venezuela. Hemos sobrecompensado económicamente lo que seguimos... Lo que no consolidamos institucionalmente. Ahora, el progreso, Oscar, es tumultuoso. El progreso no es lineal. Imagínate, la aristocracia, la monarquía francesa cae en el siglo XVIII, la burguesía toma el poder después de la toma de la Bastilla, viene el reino del terror de Robespierre, se funda la primera república francesa, estamos en la quinta, que es la que funda De Gaulle después de la Segunda Guerra Mundial. Imagínate, es decir, un sistema monárquico colapsa, entran los burgueses que no saben gobernar, no saben qué hacer con el poder, es muy caótico. Napoleón se nombra emperador, hay un revisionismo en la historia francesa que Napoleón no lo hace porque quiera tener el poder, sino porque era inevitable, se necesitaba orden, y ese orden lo tenía que establecer Napoleón bajo el imperio. Es muy tumultuoso el proceso, ¿sí? Es lo mismo que sucede en Estados Unidos previo a la guerra civil, posterior a la guerra civil, la incorporación de los derechos civiles en 1863, 65, se emancipan los esclavos, pero no se les da derechos civiles hasta prácticamente un siglo después. Y lo que estamos viendo en el Perú es que se incorpora la base de la pirámide al consumo, se le incorpora la cultura de la tecnología, de las redes sociales. En Venezuela el impacto sobre la calidad de vida y el consumo puede ser inmediato, más a corto plazo, tomando en cuenta los lapsos para el crecimiento de la producción petrolera. En la medida que la economía se contrajo 80% y hubo una emigración que llega a 7, 8 millones de personas. Ahora, eso también explica con los remittances, los envíos de dinero, como se dice en inglés, los envíos de dinero los venezolanos fuera, si no entiende la ecuación, cómo es que hace la gente. Ahora, eso es un fenómeno que se vio mucho en Centroamérica, se vio mucho en Colombia, se vio mucho en Perú, cuando hubo migraciones no tan extendidas como la venezolana. Pero el beneficio se va a empezar a sentir. Luis Vicente León dice que un crecimiento del 25% solamente en el ingreso petrolero va a generar impactos extraordinarios en el ingreso de la gente. Es decir, eso viene, pero va a tomar tiempo en consolidarse. Pero ¿por qué decimos que es un tsunami? Venezuela va a producir 4 millones de barriles de petróleo en el futuro. Y las dinámicas que eso va a generar a nivel económico son extraordinarias. Y ya la industria petrolera global
que confluye nuevamente a Venezuela, se está preparando para ese proceso. ¿Cómo garantizar que lleguen los beneficios a la gente? La clave, porque que no se mantengan estos lo que me niveles de decías, desigualdad. el Perú desarrolla una clase ejecutiva muy tecnocrática. El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú desarrolla una capacidad tecnocrática del manejo económico y el Banco Central muy grande. Y de alguna forma, por esa obsesión con el pragmatismo en lo económico, descuidan la sensibilidad social y se empiezan a generar tensiones políticas en el Perú. Y el Ejecutivo peruano deja de ser político y se vuelve tecnocrático. Entonces se crea un vacío de poder político y ¿quién lo llena? Claro. El legislativo. En el Perú se genera una hegemonía legislativa que al no tener poder ejecutivo genera una serie de ruidos y de cambios. Y en esta elección en el Perú, vamos a segunda vuelta el 7 de junio, la política regresa al Ejecutivo. Pero eso es una dinámica. Y la gente quiere estabilidad, la gente ya no quiere un presidente cada 15 meses. Hay una crisis en Petroperú de distrés financiero. Petroperú, por los cambios políticos, en la medida que es una corporación poseída por la República del Perú, se cambia de directorio, de junta de directores cada 6 meses. Falta de planificación. En Venezuela sucede un proceso distinto. El presidente Chávez, entre el año 98 y el 2009-2010, invierte la pirámide social. Desintermedia el ingreso petrolero, lo distribuye entre la base. Eso tuvo sus pros y sus contras. Se genera un boom del consumo, ¿sí? Se gasta, si el país se endeuda en bolívares, en emisiones en dólares, pero en bolívares para el gasto corriente. El gasto de exportación se utiliza para mejorar el beneficio. Terminamos esos años con una deuda externa muy amplia y una economía colapsada. Sin embargo, al haber invertido la base social de la pirámide política, emprende lo que es el proceso político más difícil en América Latina. Hacer que la base, sí, eso es la Revolución Francesa, eso es la Revolución Industrial. Arreglar la economía es más simple, porque en realidad es una solución pragmática, tecnocrática, racional, de tomar una serie de decisiones que no se tomaron en Venezuela por distintas ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Correcto. ¿Qué señales tiene que dar Venezuela para generar confianza internacional, atraer inversiones? ¿Cuáles son las señales clave? ¿Qué crees, José? Las señales han sido dadas. ¿Cuáles son esas señales clave? Las decisiones que se han tomado desde el 3 de enero a la fecha, la actitud de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, su mensaje hacia la administración Trump, constante, ¿sí? En toda su amplitud ha sido absolutamente constructiva. Es decir, nosotros que representamos fondos de inversión que vienen a invertir en Venezuela, nuestra decisión ya está tomada de invertir. Lo que estamos diseñando es, primero, tratando de diagnosticar la posición del país en el corto, en el mediano y en el largo plazo, cuáles son las dinámicas que van a determinar las decisiones que se tomen en Venezuela adelante, y al mismo tiempo la estrategia de inversión, la reconstrucción de la industria petrolera venezolana. Es decir, Paraguaná es el segundo complejo de refinación más grande del mundo. La India tiene el más grande, que refina 1.200.000 barriles diarios. Paraguaná tiene una capacidad de refinar por encima de los 900.000 barriles diarios. La refinería, el complejo de refinación más grande de los Estados Unidos refina 600.000. El grupo Dangote acaba de construir una refinería en Nigeria, la más moderna del mundo, que refina 600. Paraguaná, que puede refinar más de 900, refina 100 y pico, 200 y pico. Toda esa reconstrucción va a generar unas dinámicas muy grandes. Ya se han sentado las bases legales, a pesar de que ya viene una discusión sobre los reglamentos de las leyes que se han emitido desde enero a la fecha. Y hay un mensaje muy claro de parte de las compañías petroleras, que son las que van a determinar una serie de dinámicas que se decían en Washington y que se decían en Caracas. Que hay que atender la tensión política venezolana para garantizar que cualquier evento que se dé en Venezuela en los próximos 12, 24 o 36 meses garantice un mínimo nivel de confort a estas inversiones que son masivas e importantes, de que va a haber una continuidad y una reversión en el proceso, ¿sí?
eventos importantes. Venezuela Eso tiene... pareciera estar bastante garantizado, ¿no? Depende, depende de un acuerdo entre Caracas, Washington y las fuerzas políticas venezolanas, fuera del ámbito geográfico, en que cualquier evento que suceda, y que además que Washington de alguna forma tiene que sancionar o no, cualquier evento que suceda no implique un cambio fundamental en las reglas. Claro. ¿Sí? Viene otro tema importante. Venezuela, por la crisis existente, tiene una deuda externa de 150.000 millones de dólares que debe ser atendida. Y la presidenta encargada siempre lo ha tenido muy claro. El mensaje ha sido muy claro y su labor al respecto siempre ha sido muy clara, pero era imposible atenderlo por las sanciones. Y hay 3 eventos importantes en lo que refiere a los pasivos de la República y de PDVSA en el exterior que tienen que ser atendidos. De lo contrario, no se pueden normalizar las dinámicas de comercio externo que amenazan los recursos que ese petróleo está generando y el mismo petróleo por los acreedores. Y lo hemos visto en el caso de Citgo. Uno es la licencia que se da al Banco Central. Esperábamos que se levantaran las sanciones, otorgan una licencia. Es decir, el tutelaje sigue en pie. La vigilancia sigue en pie, para bien o para mal, es la realidad y hay que adecuarse. Es una de las a la garantías misma. que perciben los grandes inversores. Hablando de Realpolitik, Oscar, y que tú lo entiendes muy bien, es la realidad y lo afortunado de las circunstancias es que la presidenta encargada está lidiando con esa realidad en lugar de negarla. ¿Sí? Me preocupa que se demoren los beneficios sociales, porque eso puede generar no solamente incertidumbre, frustración, y ese malestar de alguna manera quebranta la estabilidad social, la estabilidad política. Y hay una significativa insistencia también en la convocatoria de elecciones pronto, que es un factor que también puede desestabilizar, correcto, inquietar. ¿Cómo manejar estos factores? Hay que entender, por eso el tema del pasivo externo y la relación internacional es clave. Se da una licencia con el Banco Central de Venezuela que va a permitir que los flujos de inversión vayan por los conductos naturales y adecuados que son los de los bancos centrales. Venezuela regresa al Fondo Monetario Internacional por una decisión mayoritaria de sus miembros. Ahí hay los derechos de sobregiro, que son poco menos de 5.000 millones de dólares. Se habla de un préstamo de emergencia que el fondo había dado a otros países durante la pandemia al que Venezuela podría o no tener acceso, que son otros 8.000 millones de dólares. Está el oro en Inglaterra, que está atado a esta normalización de las relaciones con el fondo, que son otros 5 o 6.000 millones de dólares. ¿Sí? Es decir, estamos hablando, Asdrúbal Oliveros habla que entre todos estos potes estamos hablando de 20.000 millones de dólares, que son 20 puntos del Producto Interno Bruto de recursos accesibles a Venezuela. Y sale la licencia general 58, que permite la reestructuración de la deuda venezolana en ciertas condiciones, en donde el gobierno americano dice, esto no es un proceso que puede generarse en una negociación directa de los acreedores con el gobierno en Caracas, sino que necesita de asesores legales, de counsel legal, de abogados y asesores financieros en el medio para evitar un proceso caótico y desordenado. Y en que agendas de terceros, cuando esto ya está alineado, la arquitectura está planteada, en la medida que se aplique, esos fondos van a fluir, los fondos petroleros van a fluir y los beneficios se van a empezar a dejar sentir por una población que tiene una expectativa muy grande y que además va a empezar a enfocarse en ese proceso electoral, que es además indispensable para legitimar los poderes constituidos que van a dar las garantías a esa inversión que viene, que es inevitable que venga, porque el petróleo está en Venezuela, no está en ninguna otra parte del mundo, más aún en funciones del hemisferio occidental por cuestiones de fletes y seguros. Un tanquero, Oscar, del agua Maracaibo a Corpus Christi son 3 días con el viento a favor, 5 días con el viento en contra. Quiero que abordemos el tema del relato, que también tiene una gran capacidad para influir sobre los estados de ánimo, la opinión pública, el comportamiento social. Y creo que es el gran ausente en estas dinámicas económicas. Quiero que profundicemos un poco sobre eso y también sobre cómo se inserta Venezuela y su valor geoenergético en el nuevo panorama global, en el nuevo orden global que pareciera emerger.
O sea, estuve en Caracas en marzo. No venía en un número de años importantes por distintas razones y esta es mi segunda visita. En marzo había una gran expectativa porque las cosas cambien, ya. Sí. Y cuando yo viví en Venezuela muchos años tenía una novia venezolana y yo le decía, no por mucho madrugar amanece más temprano. Ustedes caribeños son muy impacientes. Yo soy andino, del Perú es al revés, somos extremadamente pacientes, ¿sí? Porque los Andes tienen te generan otra mentalidad, otra cultura. En esta visita, 2 y pico meses después, ya la actitud ha cambiado. O sea, hay una aceptación de la realidad. ¿Te refieres a los venezolanos? Sí. O sea, estando en Caracas, Sí. Tú sabes, es una ciudad que yo amo y conozco muy bien. Y no es que llegué ayer, y tengo muchos amigos y hablo con mucha gente. ¿Y escuchas? Sí, claro. Y además siento y entiendo. Claro. O sea, siento, pero uso la razón para organizar. Y pues el sentimiento, el problema con los mediterráneos es que somos muy apasionados. Nosotros somos mediterráneos. Bueno, eso hay que gestionarlo. Y vamos, en Venezuela son caribeños que es incluso, sí, nosotros somos andinos, pero digamos, tenemos culturas mediterráneas. Entonces, el relato. ¿Qué sucede? Alguien me preguntaba, de economista, ¿qué debería hacer la presidenta encargada en función de las dinámicas existentes? Y uno tiene que buscar símiles históricos porque no hay recetas, no hay soluciones simples. Yo digo, cuando Franklin Delano Roosevelt asume la administración del gobierno de los Estados Unidos en el año 32, el colapso de la bolsa había sido el 29, empezaba la Gran Depresión. Estados Unidos no sale de la crisis sino hasta el año 39, es decir, son 6 años en que la economía no se recupera francamente, se recupera ya en la guerra y después de la guerra entra en un proceso de recesión súbito por el fin de la guerra. Y lo que hace Roosevelt con una sensibilidad muy grande, la polio que él había sufrido lo había acercado mucho al dolor de la gente. El dolor es indispensable, el sufrimiento es opcional, ¿sí? La gente no, el sufrimiento es psicológico, además el dolor sí es, yo soy corredor de maratones y yo le decía a los muchachos en el club, el dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional. Si usted está sufriendo, tome un taxi y vaya a la casa, deje de sufrir, ¿sí? Pero lo que hace Roosevelt se comunica con la gente, conecta con la gente, le explica lo que está sucediendo, lo que hace Churchill años después cuando asume el premierato en el momento en que colapsaba el ejército inglés en Dunkerque y se consolidaba la invasión, la ocupación de Francia por la Alemania nazi. Y él, lo único que es sangre, sudor y lágrimas. La sinceridad funciona con la gente. La autenticidad y la cercanía. La gente entiende. Venezuela en el nuevo tablero global. Y esa comunicación es importante. Ahora hay fenómenos interesantes en Venezuela. Yo creo que la presidenta encargada ha hecho una inversión importante en producción agrícola nacional. Venezuela tiene un superávit de pollo. Superávit. Sí. Se produce más de lo que se consume. Hay un ecosistema que puede ayudar a sostener al país entero en esta transición a las mejoras que vienen, ¿sí? Pero hay que comunicarlas, hay que articularlas, hay que ejercerlas, ¿sí? Y hay que tener un discurso que, si bien es cónsono con los intereses del norte global, también defiende los intereses nacionales, para que la gente lo entienda y prepare el rumbo a lo que viene. Sí. Venezuela ahora, su valor estratégico, geoenergético en el nuevo tablero mundial. ¿Y cuál es ese nuevo orden que está supuestamente emergiendo? Es indispensable. ¿Cómo describirías este nuevo Venezuela orden? Es indispensable a raíz de los eventos. Richard Haas decía en un artículo seminal en septiembre del año 23 en Foreign Affairs, que si los Estados Unidos en esta coyuntura geopolítica tiene que escoger entre la democracia y el orden, tiene que escoger el orden. Sí, y lo que ha sucedido en Venezuela a partir de enero de este año es parte de ese orden. En la medida que Estados Unidos se asegure de fuentes energéticas, entiende que el fenómeno venezolano va a ser complejo. La discusión sobre la soberanía hoy es académica hasta que deje de serlo. Y hay que prepararse para cuando eso venga y las dinámicas se regularicen. La crisis en Oriente, en el estrecho Hormuz, que es más o menos permanente, va a cambiar las dinámicas de los mercados energéticos. Entramos a una multipolaridad y lo que se llama una plurilateralidad. Las relaciones ya no son multilaterales, sino plurilaterales. Es decir, ya no son de un centro,
a las periferias si no son entre todos. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, que son multilaterales, tienen que empezar a cambiar, porque vienen relaciones plurilaterales. Tenemos un hegemón principal, que es Estados Unidos, una segunda hegemonía, que es China. El presidente está Xi trabajando mucho para mantener su hegemonía. Y el presidente Xi se reúne con el presidente Trump en su primera reunión desde el año ¿Cómo entra 17. Venezuela en esa disputa por mercado? Temas energéticos en Venezuela. Entre China y Estados Unidos. En la reestructuración de la deuda venezolana, por primera vez se sientan en la mesa creadores China, Irán y Rusia. Con Occidente, antes eran discusiones occidentales. China va a defender sus intereses, Estados Unidos tiene que responder a los mismos. Las inversiones energéticas, hay una distribución de los recursos energéticos a la que se llega, están las tierras raras, están los semiconductores, está la plurilateralidad. China es importante en Irán porque provee los electrónicos para los drones, que representan la capacidad militar de resistencia iraní de cara al conflicto. Está la relación con Rusia, que si bien es un jugador en términos económicos menor, en términos de armas nucleares es importante. El presidente Putin acaba de declarar que se acabó la guerra en Ucrania. Si se acabó, ¿cómo termina esta guerra? Pero finalmente reconoce que lo de Ucrania era una guerra que Putin no podía ganar, pero tampoco puede perder. Le pasa lo mismo a los Estados Unidos, Israel y Irán. ¿Sí? Es decir, y Venezuela está en el centro porque es un enclave indispensable en términos de oferta energética para Occidente. En este corolario de la doctrina Monroe, Venezuela es el punto central, ¿sí? Se habla ya no de áreas de influencia, sino de control. Las claves no solo se van a tomar de cómo se decían las cosas en Washington, sino cómo se decían en Caracas y aquí en adelante. La tesis de la Gran Norteamérica no quebranta ese multilateralismo que parece surgir. Presidente Trump, ¿O es una travesura? Trump hay que tomarlo en serio y no tan en serio. Sí, pero tiene sentido lo de la Gran Bueno, durante la Norteamérica. pandemia dijo que deberíamos inyectarnos lejía para curarnos del virus. Eso nos preocupa en cierto sentido y sí, digamos, y el presidente Trump, el tema de las tarifas, que era su principal política pública global, ha sido derogada por la Corte Suprema. Y él no tiene, el presidente Trump dijo en una entrevista en el New York Times que él no puede violar la ley. Es decir, él es una criatura de la ciudad de New York en los Estados Unidos. Retrocede, las tarifas acabaron, entran otro tipo de tarifas. Es decir, el presidente Trump ha sido contenido por las instituciones. Vienen las elecciones de medio término que probablemente mantengan un status quo en la medida que el Partido Demócrata gane una mayoría relativa en la Cámara. El Partido Republicano no está en riesgo la continuidad. El presidente Trump es muy popular, a pesar de que su popularidad ha caído. Venezuela está en el centro de esta discusión. Bueno, José, extraordinario análisis situacional. Te agradezco que nos hayas concedido esta entrevista. Espero que pueda servir para esclarecer un poco lo que está pasando en Venezuela y hacia dónde vamos. Espero verte pronto, así sea por vía Zoom. Un placer siempre, estaré viniendo más seguido. Gracias más a Dios. menudo entonces. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.